Les voy a presentar nuestra siguiente conferencia, que estará a cargo de Jacob Pulido bajo el título La innovación en el emprendimiento de moda. Jacob Pulido es director de Moda Emprende. Tiene amplia experiencia en el fascinante mundo de la moda en México. Él realiza análisis, planeación y diseño de estrategias de comercialización y posicionamiento de marcas. Gracias, Jacob Pulido. Adelante con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta plática el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de Innova Moda por invitarme nuevamente a participar en esta edición de su congreso. Y bueno, en esta ocasión, el enfoque de la plática que les tengo es mucho para conocer un poquito acerca de las herramientas que existen para poder innovar dentro del emprendimiento. Entendiéndolo desde un enfoque de cómo podemos hacer el emprendimiento más eficiente, no en qué ideas innovadoras poder emprender, sino más bien cualquier idea tiene la posibilidad en el desarrollo de su emprendimiento de ser efectiva, de ser eficiente y sobre todo de poder aprovechar mejor sus recursos. La idea de esta plática precisamente es visibilizar un poquito más estas herramientas, este material, esta información que les pueda servir como una herramienta de criterio que les permite entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en su entorno y de qué manera podemos emprender de una manera muchísimo más práctica. A veces un emprendimiento puede tardar hasta 5 años en consolidarse, tan solo como emprendimiento. A partir de ahí ya empieza a funcionar con una marca. Con algunas de estas herramientas que les voy a platicar, este proceso se puede reducir hasta 2 años y medio. Ya lo hemos evaluado y hemos comprobado que en realidad se puede lograr esto. Generar marcas bastante rentables en un menor tiempo, siempre y cuando podamos aprovechar mejor nuestros recursos. Vamos entonces a entrar en materia. Pero primero y antes que nada, creo que es importante dejar bien claro qué es emprender en México, como tal en México, porque la palabra emprendimiento puede tener muchas variantes, muchas acepciones o digamos muchas maneras de visualizarla. Pero desde este punto, desde este enfoque, tenemos que considerar 3 puntos principales. De entrada, emprender no es un sacrificio, es una inversión en el futuro. Si nosotros continuamos pensando de manera negativa que debemos de sacrificarnos, se nos va a hacer demasiado pesado. Se nos va a hacer muy complejo, se nos va a hacer cansado, va a llegar un punto en que va a ser frustrante porque a pesar de que todo lo que sacrifiquemos no va a ser suficiente para lograr el emprendimiento. Entonces, lo que yo le llamo gramática mental, esto es la manera en cómo nosotros procesamos las ideas, tiene que modificarse hacia un enfoque más positivo, donde en realidad nosotros debemos de entender que esto es una inversión en nuestro futuro. El emprender tiene que considerarse buscar una nueva manera de cómo desarrollarte profesionalmente. No te vas a volver rico de la noche a la mañana tampoco. Entonces, eso quiere decir que estamos invirtiendo en lo que va a ser mañana nuestro entorno, nuestra situación actual. El siguiente punto debe ser dedicarse a algo que nos apasiona. Yo siempre les he dicho que si hay algo en lo que puedes estar trabajando hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana sin que prácticamente sientas el sueño o el cansancio, quiere decir que eso realmente te gusta, te apasiona, te encanta. Entonces, por ahí es digamos, como la primera dirección que tienes que buscar, que tienes que encaminar, ¿no? Encontrar realmente algo que te apasione y que logre generar ese interés en ti para poderlo desarrollar, porque los emprendimientos a veces van a ser difíciles, van a tener obstáculos, van a tener grandes retos, por lo tanto debemos de estar completamente convencidos y decididos que lo que queremos hacer en realidad es lo que nos encanta y lo que nos fascinaría lograr llegar a generar en un futuro. Y en un tercer punto es entender que es una responsabilidad. Esto se los puedo compartir yo, pues ahora sí que de mi experiencia. Parte importante para poder platicarles acerca de estos temas de emprendimiento, del desarrollo del negocio, ha sido gracias a que su servidor también tiene marcas de ropa, ¿no? Entonces, he sufrido lo que ha sufrido un emprendedor, la escasez de proveeduría, la informalidad, los altibajos, el que sí se venda, que no se venda, muchas cosas pasan, pero
algo que es importantísimo, que nos tiene que quedar a nosotros muy claros, es que una vez que empezamos un proyecto de este tipo, pues no podemos pararlo. No podemos decir, ay, hoy no tengo ganas, porque esto sigue funcionando y además, entre más gente se llegue a involucrar en el proyecto, dígase socios, empleados, no sé, colaboradores, etcétera, más responsabilidad tenemos hacia ellos. Entonces, esto debe de ser también algo muy importante que cuidar, ¿no? Que una vez que empecemos, entendamos claramente que sobre esto tenemos que seguir trabajando. Una vez que ya entendemos un poco de lo que es emprender aquí en México, ahora bien, ¿qué es emprender en moda? ¿No? Porque también yo siempre les recuerdo y les recalco que esta industria es muy especial, es muy específica, tiene sus características muy particulares. Entonces debemos de entender cuáles son estas diferencias que vuelven tan única a esta industria. Primero, hay que desarrollar una marca o servicio que pertenezca al sector. Cuando nosotros, por ejemplo, a mí que me han llegado a pedir asesoría de algo, de proyectos que se basan, por ejemplo, en aplicaciones, ¿no? Eso es una base tecnológica, eso no es una base de sector moda. Entonces, ahí tendrá que ver más la tecnología y la consulta hacia moda, que más bien la base sea moda y la consulta sea la tecnología. Ahí debemos de entender eso como un ejemplo claro de por qué debe de ser un producto que vaya dirigido directamente al sector moda. Luego debemos de entender al mercado y definir un estilo. Esto a veces cuesta mucho trabajo. Trato yo de aterrizarlo a un concepto muchísimo más práctico y más concreto, ¿no? Porque nos dicen, desarrolla la experiencia de marca, la esencia, el ADN, pero todo eso va a terminar redundando a entender a un mercado, porque hacia ese mercado es el que nos queremos dirigir para ofrecerles nuestro producto, por lo tanto estará configurado el producto hacia este mercado en particular que estamos definiendo, y al mismo tiempo es necesario que a través de una frase sencilla podamos explicarle a la gente de qué se trata nuestra marca. Últimamente me he encontrado, sobre todo en el concurso de Moda Emprende, revisando los registros, que hay muchos que presentan su proyecto de marca basado solamente en la parte sustentable, ¿no? Somos una marca sustentable que apoya al medio ambiente para evitar el desperdicio y evitar la contaminación en sobremanera en el medio. Me parece, la verdad, qué bueno que tengan esta conciencia y esta necesidad de aportar algo a su entorno, pero es necesario que tengamos bien claro dónde está la parte del negocio. El decir a la gente solamente que somos sustentables, pues no va a llamar la atención de nadie, ¿no? Independientemente de cómo sea tu estructura interna de trabajo, donde ahí es precisamente el tercer punto, ¿no? De llevar más allá la sostenibilidad que solo un eco-friendly, se trata precisamente de definir claramente el estilo del producto que estamos presentando. Ya desde ahí vamos explicándole al usuario qué es lo que qué es lo que puedo obtener de nuestra marca, ¿no? Y por último, preocuparse más por el cash que por el flash. Eso es básico. Esta frase me encanta. Tengo en este medio más de 15 años y desde que entré a este medio he escuchado a la señora Ana Fusoni precisamente hablar de esta teoría del cash, flash y dash, de cómo debe de haber este equilibrio. Y en este punto es necesario que nos preocupemos más porque nuestro negocio nos deje de para vivir de esto, más que a lo mejor lograr una pasarela o una portada o un editorial, ¿no? Primero tenemos que asegurar que el negocio va a subsistir. Esto ahí es donde debemos de tener bien claro en qué se basan las columnas principales del emprendimiento dentro de la moda. Ahora, si bien para poder entender un poco acerca de esta cuestión de la innovación dentro del emprendimiento de moda, necesitamos entender un poquito más acerca de cómo está nuestro entorno, nuestra situación, cómo está la situación del emprendimiento dentro de México, qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Vamos entonces a analizar algunos factores. Lo quise dividir, digamos, en tres grandes áreas. Antes de la pandemia, durante el confinamiento y post-confinamiento. Aquí podemos ver tres grandes maneras de ver el consumo
y la forma en cómo los mercados se reacomodaron un poco. Entonces, vamos a analizar estos panoramas para que tengamos más claro a qué nos enfrentamos al momento de desarrollar nuestro emprendimiento. Todavía al final del 2019, antes de empezar con esta cuestión de la pandemia, nos encontrábamos con un panorama bastante sobresaturado, donde teníamos una oferta de más de 12,500 egresados de licenciatura en diseño de modas cada año. ¿Y qué creen? Si cruzamos este dato, este número, con el porcentaje de cuántos querían emprender en ese momento, llegábamos a un estimado de que de cada 10, 8 querían emprender. Entonces, estamos hablando que alrededor de unas 12,000 marcas se generaban cada año, lo que habla acerca de un ruido impresionante en el mismo medio para poder identificar marcas o poder identificar productos que pudieran ser pues adecuados o apropiados o útiles para nuestro mercado, para nuestro sector en particular, ¿no? Entonces, aquí podíamos ver una gran cantidad de movimiento, de ruido dentro del mismo mercado, lo que hacía necesario generar ahora sí marcas que fueran muchísimo más diferenciadas. Pero entonces llegamos a marzo del 2020 y empezamos con la situación de la pandemia, ¿no? Y llegamos a un punto en el que se pidió generar un confinamiento donde se obligó a la gente a que estuviera encerrada durante cierto tiempo para poder mejorar las oportunidades, evitar los contagios, etcétera. Pero esto, ¿qué generó? Bueno, económica y social y económicamente se afectaron varios sectores. En el caso de moda, podemos ver que los primeros segmentos que fueron afectadísimos fueron los de ceremonias, ¿no? Los de prendas hechas a la medida. Todo lo que tuviera que ver con eventos, inmediatamente, pues, se vino abajo, se detuvo completamente. Ya ni hablemos acerca, por ejemplo, del calzado. El calzado que eran los tacones, el calzado alto, las piezas para mostrar, para lucir, empezaron a ser menos necesarias ya que no estábamos saliendo. Entonces ahí vamos viendo cómo inmediatamente, como un factor tan puntual, tan drástico como fue el contagio y fue el confinamiento, modificó completamente la manera de cómo estaban funcionando estos emprendimientos, estos negocios. Entonces ahí empezamos a analizar de qué manera podemos soportar el proyecto, de qué manera lo podemos transformar. En algunos casos, unos muy hábilmente pudieron replantear su concepto de proyecto de negocio y eso les permitió pues sobrevivir al tema del confinamiento y en ese momento a lo que se estaba viviendo de la pandemia, ¿no? En el caso, llegué a escuchar a un especialista en el tema que hablaba acerca de cómo el bolso se convirtió en un producto más de lujo, ¿no? Ya no era un accesorio complementario del día al día del usuario, sino se volvía una pieza más de lujo, una pieza más exclusiva, algo que pudiera ser ya no tan necesario. Entonces eso modificaba mucho la manera en cómo el mismo usuario estaba comprando el producto. Yo recuerdo que en ese momento algunos de nuestros incubados, yo coordino una incubadora, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso. Algunos de nuestros incubados que estaban precisamente en el sector del bolso se vieron muy afectados, sobre todo porque no había nada de lugares donde se pudieran mostrar los productos y el bolso siendo algo que es un poquito más de impulso en el momento de verlo y quererlo agarrar para poder ver si me gusta o no me gusta, pues obviamente ese tipo de situaciones no se podía, ¿no? No había manera de cómo generarlo. Y no todas las marcas estaban preparadas para poder hacer el cruce a digital. Eso fue también algo muy interesante. En el momento del confinamiento, las únicas marcas que no se vieron tan afectadas, obviamente todas se vieron afectadas, ¿no? Pero las que no se vieron tan afectadas, curiosamente fueron las que estaban mejor preparadas en temas digitales. Entonces pudieron seguir atendiendo a sus clientes, pudieron seguir atendiendo a sus proveedores incluso, y en algunos casos incluso pudieron seguir ofreciendo sus productos que ya tenían en stock. En el caso, por ejemplo, de algunos sectores que no fueron tan afectados, está el sector infantil con el producto para niños, el loungewear que obviamente creció, de hecho hasta digamos que el concepto terminó de definirse gracias a la pandemia y por supuesto los uniformes, ¿no? Estas empresas que se dedican a desarrollar
estos uniformes se siguieron utilizando, en algunos casos se modificaron. Es interesante ir viendo cómo se desarrollaron. Lo más preocupante de esta etapa fue esta estadística que nos hablaba de que del 100% de los negocios que habían cerrado debido a confinamiento y pandemia, tan solo el 20% volvieron a abrir. Entonces nos habla de una clara, digamos, limpieza del mercado, de las marcas que no tenían la oportunidad de seguir adelante, que solamente estaban sobreviviendo, pero en realidad no se estaban desarrollando con un negocio. Eso lo podemos ver de dos maneras, es un arma de doble filo. Por un lado, podríamos entender que tenemos ya ahora más campo de acción, tenemos más espacio porque ya no hay tantas marcas. Pero por otro lado, si somos una de estas, pues nos habremos visto demasiado afectados económicamente en este sentido, porque ya no había este flujo y esta liquidez. Entonces, vamos viendo los panoramas, vamos entendiendo hacia dónde nos movemos. ¿Por qué es importante entender estas situaciones para el emprendimiento? Porque necesitamos considerar muchos factores de nuestro entorno que no dependen de nosotros. No solamente es tener una buena idea, no solamente es tener el dinero para hacerlo, también es identificar en dónde, cómo y a qué hora, ¿no? Entonces, ya desde ahí vamos viendo la necesidad de que la innovación en el emprendimiento sea esta eficiencia y esta profesionalización del desarrollo del negocio. Ya vimos el previo, ya vimos durante. ¿Qué pasa después? ¿En qué momento estamos ahorita? Bueno, la situación del emprendimiento en México post, digamos, 2020, o sea, a partir del 2021, nos encontramos con algunos factores principales que modificaron la forma en cómo el usuario compra. Un ejemplo podría ser la manera en cómo cambió la estructura del empleo, ¿no? En algunos casos, cuando entramos a confinamiento, todos nos fuimos a home office. Cuando terminó el confinamiento, una parte se quedó en home office y la otra ya regresó de manera presencial. Conforme ha ido avanzando esto, hemos encontrado estas modalidades híbridas, donde algunos días van presencialmente y otros días hacen home office. Algunos giros no permiten el home office por el mismo tipo de actividades que manejan, ¿no? Entonces, esto obviamente, ¿qué genera? Vamos tomándolo como ejemplo. Esto, digamos que vemos a un usuario que es un oficinista, ¿no? Y que le toca vivir todos estos procesos de preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento, ¿no? Digamos así. En el preconfinamiento todos los días iba a trabajar. Se levantaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, se preparaba, se cambiaba, se alistaba y se iba al tráfico, y se iba al trabajo, ¿no? Y podía tardarse 1 hora o 2 horas en poder llegar al trabajo. Llegaba más o menos, digamos, a las 9 de la mañana. Y de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde trabajaba. Y de las 2 de la tarde a las 4 tenía su hora de comida. Y de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche era su segundo periodo de trabajo. Salía a las 7 de la noche, llegaba a su casa a las 9. A las 9 de la noche ya solamente llegaban prácticamente a dormir. Digamos, no, en un supuesto. ¿Qué pasa con confinamiento? Pues de entrada ya tiene 4 horas más del día libres, ¿no? Las 2 horas que se la pasaba en el tráfico. Aparte, agréguenle media hora más de que no se tiene que vestir para tener que ir a trabajar, solamente se tiene que bañar, ponerse una camisa y conectarse, digamos. Entonces eso ya facilita. Entonces le estamos dando alrededor de 5 horas adicionales al usuario para que tenga de ociosidad. Es por eso que en algunos sectores económicos vimos un gran aumento en las ventas, ¿no? Por ejemplo, aumentaron la venta de muebles, aumentaron todo el tema de decoración e interiorismo, se fortaleció muchísimo durante el confinamiento. Pues obviamente pasábamos más tiempo y necesitábamos tener un espacio acorde, armónico a lo que nosotros consideráramos, ¿no? O visualizáramos. Termina el confinamiento y regresamos la mitad a actividades presenciales y la mitad nos quedamos en home office. Entonces ahí empezamos a ver cómo este mercado, de ser uno solo homogéneo, se divide. Entonces necesitamos entender que cada uno de estos fragmentos del mercado van a tener ahora sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Por lo tanto, debemos de considerar todo lo que va a afectar a estos cambios de hábitos. Otro factor que tenemos importante es la modificación en los sueldos. En algunos casos, durante pandemia, algunos no se les redujo el sueldo, otros pues cambiaron de puesto, cambiaron de
de trabajo, algunos para bien, otros porque ya no tenían otra opción para quedarse, porque ya había terminado su contrato en la empresa que ya no iba a abrir, ¿no? Habían perdido este empleo. Entonces, esto habla acerca de una, digamos, reacomodo también económico que va a afectar en la manera en cómo el cliente va a consumir. Hay un reajuste en las convenciones sociales. Este punto me encanta, porque ya no solamente estamos hablando de si tengo o no tengo dinero para poder comprar el producto. Ahora se trata de, normalmente era un bodorrio, ¿no? Era una fiesta grandísima, gigante, que todo México se entere que me estoy casando y que México sepa que yo traigo el vestido. Y por eso tenía que ser toda una pieza así llena de tradición y de acabados y de detalles. Pero empezamos a vivir todo este tema de la pandemia y vemos que ya no podemos hacer un evento masivo, ya no podemos hacer un evento grande, ya ni siquiera podemos hacer un evento mediano, tendría que ser un evento pequeño. Entonces, esto los forzó, por ejemplo, en algunos casos, que hicieran, en lugar de tener un vestidazo, tenían hasta 3 vestidos. Uno para la ceremonia de religiosa, otro para la ceremonia en el civil, a lo mejor con los amigos cercanos, y otro, digamos, para la cena ya con la familia, ¿no? Entonces, esto hacía que ya cambiara la manera en cómo se aprovechaban estos hábitos de consumo, en cómo se desarrollaban. Ya ni digamos fiestas, ya ni digamos eventos especiales, participaciones, cócteles, ¿no? Todo ha modificado, todo ha cambiado y las necesidades del mismo usuario van replanteándose a cada momento que va reajustándose el mismo entorno y el mismo mercado. Y lo último que será bastante valioso e importante considerarlo en general, vamos a seguir viviendo reajustes en los precios. De hecho, ya hemos visto un aumento en materiales para el desarrollo de prendas casi hasta en un 30% en algunos insumos. ¿Por qué? Por la escasez, por el retraso en el envío internacional. Ahorita un factor que me estaban platicando es que está muy saturada el flujo de contenedores para importar. Entonces, eso quiere decir que si antes te tardabas en importar un material 30 días, ahora te puedes tardar hasta 60, 90 días. Entonces, eso va a hacer que se vuelva más escaso el material y, por lo tanto, aumente su precio para poder mantener la venta, ¿no? Entonces, todo eso fíjense cómo es importante saber de tu entorno al momento de que estamos desarrollando un emprendimiento, porque esto nos va a dar la base precisamente de qué tanto se puede desarrollar o cómo lo podríamos lograr, ¿no? A diferencia de una metodología tradicional basada en una visión antes de la pandemia. Entonces, ya teniendo un poquito de contexto acerca de cómo se emprende en México, acerca de cómo funcionan estos cambios que estamos viviendo debido a la pandemia, es importantísimo considerarlos. Ahora, ¿qué les parece si ya nos adentramos al tema en particular para entender un poquito acerca de qué tenemos para poder innovar dentro del emprendimiento? Aquí lo primero que se me ocurre son 3 áreas principales que tenemos que considerar para poder innovar al emprender. Primero, identificar herramientas innovadoras, viables, muy útiles y comprobadas que puedan dar resultados hacia nuestro emprendimiento. El segundo será conocer modelos de negocios innovadores, de tal manera que veamos si nuestro proyecto se puede readaptar a un cambio o a un ajuste por esta modificación en nuestro entorno. Y en tercero, métodos que nos pueden servir para aprovechar mejor la innovación, incluso dentro de un negocio que ya existe. Vamos entonces a entrar en materia. El primero serían las herramientas. ¿Y en qué visualizamos en las herramientas? Bueno, definitivamente la incubación. Ahorita les voy a explicar de qué se trata, pero la incubación ha sido una de las herramientas de emprendimiento más innovadoras que se han implementado en moda en los últimos años. Hemos visto un crecimiento en marcas que no se había dado anteriormente gracias a este acompañamiento. ¿De qué se trata la incubación? La incubación es un programa de capacitación, nosotros le decimos de capacitación en tu propio emprendimiento, de tal manera que tengas todas las herramientas necesarias para poder generar un negocio viable y rentable en menor tiempo. Si normalmente se tarda una marca en consolidarse y lograr ese punto de equilibrio en más o menos 5 años, de 5 a 6 años,
Cuando con esto que nosotros manejamos, con este programa de capacitación de emprendimiento que nosotros manejamos, que se llama Fashion Forward, hemos logrado reducir ese tiempo de desarrollo y de estructuración del emprendimiento hasta a 2 años y medio. Entonces, si se fijan, se reduce prácticamente a la mitad. Esto va a facilitar que nuestros recursos se potencialicen muchísimo mejor, se aprovechen mucho mejor y al mismo tiempo tengamos una noción de hacia dónde tenemos que llegar. En este caso, yo les puedo recomendar Fashion Forward, que es la única incubadora de negocios especializada en moda, que está certificada a nivel internacional en incubación, aceleración y desarrollo de centros emprendedores por parte de la Universidad de Salamanca en España, quien es una de las entidades más prestigiosas a nivel internacional, ya que es una de las más antiguas del mundo. Entonces, esta certificación nos permitió comprobar que nuestro método está bien desarrollado, que nuestra estructura funciona correctamente y que el acompañamiento y el apoyo que damos a través de Fashion Forward a estos emprendedores en realidad está surtiendo efecto. ¿Por qué decimos que es un método comprobado? Porque ya tenemos desde hace varios años monitoreando a todos nuestros incubados, a todos nuestros egresados, que nosotros les llamamos de cariño Forwardets, los cuales pasaron por un proceso de 9 meses para prepararse y guiarse en el desarrollo de su proyecto. Nosotros en Fashion Forward trabajamos sobre 4 columnas principales. Aterrizar la idea, apoyar en el desarrollo de su proyecto, amplificar los resultados y acelerar acelerar el resultado final que estamos buscando para poder considerar que el proyecto ya se ha consolidado. Para lograr esto lo hacemos en un formato de 3 meses que son de preincubación, donde les damos herramientas de emprendimiento para que puedan entender un poco de cuál es esta parte de la organización personal, el modelo de negocios, la propuesta de valor, algunas cuestiones también de desarrollo de marca. Y los 6 meses siguientes son de incubación. Aquellos que terminan correctamente sus 3 meses pueden pasar a la etapa de incubación en donde ya se va a trabajar puntualmente cada una de las áreas principalísimas del desarrollo del negocio, donde estamos hablando aquí por ejemplo tenemos más o menos cómo funciona nuestra pirámide de contenidos. Nosotros le decimos la pirámide de información. Esta pirámide de información se basa principalmente en la innovación y el modelo de negocios, apoyada por el desarrollo de producto eficiente y un esquema de mercadotecnia y comunicación viable que soportará completamente la comercialización y las ventas. Una de las características más destacables de Fashion Forward es que nosotros nos enfocamos, una vez que esté estructurado el proyecto, no solamente a que ya esté bonito, sino que venda. Para el 3er mes de incubación, el incubado ya está empezando a trabajar toda su producción, o sea, a generar una producción de alrededor de 50 a 100 prendas, dependiendo del tipo de proyecto, o si es calzado, en el caso, y para el 6º mes ya tendrá que tener el producto colocado en un punto de venta cuando menos. Entonces eso facilita muchísimo este acompañamiento para que entiendan mejor cómo es la práctica de la producción y cómo va a ser la dinámica de ofrecer el producto y venderlo, ¿no? Aquí lo podemos ver a través de los círculos naranjas, que los elementos complementarios que validan o que solidifican a esta pirámide de información es el plan de mercadotecnia, el comercio internacional, las nociones de comercio internacional que a partir del grupo pasado ya se dan, un diseño comercial de colección para entender realmente cómo de manera comercial, y comercial no me refiero a masivo o mainstream, sino me refiero a que sea eficiente para la venta, tendrá que estar estructurada tu colección. Obviamente también tendremos que considerar estrategias de retail, técnicas de venta, que es una de las bases principales. ¿Qué es lo que tiene el temario de Fashion Forward que la diferencia de todas? Bueno, de entrada está alineado con temarios de instituciones como Milán, de instituciones de Milán, de Londres, de Nueva York, pero está adaptado a las necesidades del mercado mexicano y tenemos resultados comprobados ya que anualmente egresamos de 20 a 35 marcas de moda que producen y que venden. Ese es, digamos, nuestro mayor comprobante de lo que está generando Fashion Forward como incubadora de negocios. Y por último tenemos algo que siempre me gusta mucho platicarles,
que precisamente hace muy innovadora a esta herramienta como para el desarrollo del emprendimiento. Nosotros tenemos diferentes programas de becas. No solamente es una beca por una promoción, sino se trabajan las becas cuando ustedes llenan su formulario. Ese formulario pasa por un proceso de análisis por parte de coordinación académica, porque algo que sí es importante recalcarles, Fashion Forward es la única incubadora de negocios especializada en moda a nivel Latinoamérica que está respaldada por una universidad, que es Centro de Diseño de Modas AC en Guadalajara. Gracias a esta vinculación tenemos la oportunidad de generar un programa de becas basado precisamente en un beneficio que se le otorga a aquellos que presentan un proyecto que se vea más rentable o que tenga mucha oportunidad de generar empleo. La segunda beca que tenemos en Fashion Forward es precisamente una beca generada a través de la alianza con Moda Emprende, la cual busca a través del concurso que realizamos en Moda Emprende darle este beneficio al primer lugar, primero, segundo y tercer lugar, con una diferencia de porcentajes en la beca. Y la tercera es una beca de innovación, precisamente hablando, y creo que era oportuno aprovechar esto para podérselas presentar. La beca de innovación es una beca en la cual nosotros, cada grupo, tratamos de invitar. Nosotros estamos analizando y conociendo constantemente nuevos proyectos y nuevas marcas, pero en este caso la beca de innovación busca un giro que sea nuevo, que sea innovador y que pueda darle un beneficio claro y directo a la industria de la moda en México. Entonces, como se podrán dar cuenta, la búsqueda de talentos y el desarrollo de proyectos viables es uno de los enfoques principales que tenemos en Fashion Forward. Por eso es que la consideramos una de las herramientas más innovadoras para el desarrollo del emprendimiento dentro de la moda aquí en México. Y bueno, ya que definimos claramente que las herramientas para emprendimiento también pueden ayudar a la innovación dentro de este, vámonos entonces a la otra parte, los modelos de negocio innovadores. Analizando un poquito cómo ha ido evolucionando la pandemia, qué es lo que se ha ido generando, cómo se ha ido reacomodando tanto económicamente como socialmente el mundo, podemos entender que algunos modelos de negocios que antes eran tal vez irrelevantes o coquetos o curiosos, como dirían por ahí, ¿no? Porque se ven chistosos, pero en realidad no le ves que tengan un potencial atractivo, ahora sí. Algunos que vamos a analizar aquí ya son relativamente antiguos, pero por la modificación que ha sufrido el mercado debido a la pandemia, ahora los podríamos considerar como verdaderamente útiles herramientas para desarrollar emprendimientos. Vamos entonces a analizar tres en particular que creo que son ahorita los que pudieran tener más utilidad. Primero tenemos la Mobile Boutique. La Mobile Boutique es un modelo que tiene ya algo de tiempo, no es nuevo de ayer, pero tampoco se ha explotado tanto en México. Entonces, esto lo vi principalmente con otro giro que eran, yo sé que va a ir raro, pero con frutas y verduras. En algunos países de Centro y Sudamérica, cuando hubo sobre todo el tema del confinamiento, la gente si no podía salir para ir por su fruta o su verdura, había algunos camioncitos que pasaban por las colonias, por algunas zonas, y a manera de verdulería móvil te ofrecían el producto. En este caso, si seguimos teniendo esta situación, si para el mercado puede funcionar, que ya no es tan, digamos, tan común o tan tradicional ir a la tienda a comprar el producto, pues ahora sí que como el dicho dice, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, pues entonces la montaña tendrá que ir a Mahoma. Vemos cómo puede ser viable, podremos encontrar, a lo mejor esta es como la base de un modelo que podrá surgir más adelante, más refinado, más sofisticado, más pulido, pero esta es como la primera oportunidad que vemos de aprovechar una idea de este tipo. Ya hemos visto un par aquí en México, han estado funcionando. Yo creo que sí tienen oportunidad. Habrá que ver cómo se va desarrollando el medio. Siguiente modelo de negocio, el e-commerce de nicho. Bueno, ya todo el mundo conocemos el tema de los e-commerce, ya todo el mundo hemos sido bombardeado e inundado por N cantidad de información que dice que el e-commerce vino a salvar a la economía del mundo. Bueno, pues ya sabemos que eso no es enteramente cierto,
Pero en este caso, cuando son productos muy específicos, entendemos que ya hay ciertos mercados que buscan en específico estos productos. Entonces, los e-commerce de nicho, enfocarse a un nicho de mercado muy particular, podría ser un modelo bastante viable para algunas boutiques, algunos planteamientos de emprendimiento que darían oportunidad no solamente a los que ya tienen marcas, sino a todos aquellos que no desean hacer una marca, pero que desean integrarse dentro de la industria de la moda. Esta puede ser una opción ideal. Imagínense una tienda, un e-commerce de nicho especializadísimo, digamos, en puras cosas que traigan unicornio, ¿no? Por decir algo. Entonces, ya sabemos que el referente para productos de unicornio será tal e-commerce. Y eso es lo que va dando pauta a que tengan, digamos, una entrada en el mercado muchísimo más amortiguada, porque van a poder acceder más rápido al desplazamiento del producto gracias a que están enfocados solamente a un nicho o a un tipo de mercado en particular. Entonces ya vamos dándonos una idea de qué es lo que nos puede ofrecer este modelo de negocio, que aunque pudiera parecer algo que ya existía, si lo perfilamos a estos nuevos nichos, para estos nuevos mercados fragmentados, podría ser sumamente viable, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que les estaba platicando acerca del ejemplo del oficinista, ¿no? Que se queda en confinamiento y luego regresa y se queda 50% en casa y 50% en presencial. Pues a lo mejor hacemos un e-commerce enfocado a ropa que sea para hacer home office completamente. Podría ser, ¿no? O nos encontramos cualquier otro nicho, pero el chiste es enfocarse y especializarse en algo en particular. Y por último, el tercer modelo de negocio que veo muy viable es más complejo, digamos que tiene su chiste, pero me llamó mucho la atención al momento de estar haciendo esta investigación para preparar esta conferencia. Hay algo que le llaman eyeballs. Aquí le podríamos llamar fashion eyeballs, que es esta información que al mismo tiempo que te dice de qué se trata el producto, la marca, lo que están presentando, la propuesta, el diseño, te lo está vendiendo, ¿no? Y hay la oportunidad de pedirlo. El mejor ejemplo, y ya tiene varios tiempo, pero es de las pocas que lo ha manejado así, sería Net-a-Porter. Net-a-Porter en su momento lanzó su revista Porter, pero la lanzó de manera digital. Entonces, cuando tú veías un artículo acerca, digamos, de 5 tips para verse bien con camisas blancas, resulta que todas las camisas blancas que utilizaban de ejemplo estaban de venta en Net-a-Porter. Y al darle un clic te mandaba directamente al producto o incluso te lo agregaba al carrito, ¿no? Eso ya es irnos un poco más digital, pero a lo que voy con esto es aquellos blogs que tienen mucho tráfico, que tienen mucho movimiento, que no han sabido cómo monetizarlo, esta pudiera ser una oportunidad, ¿no? Van cambiando, van transformándose los mismos negocios y las estrategias. Entonces, un blog que tiene mucho tráfico y que es referente para su giro, podría tener también la oportunidad de volverse en un e-commerce híbrido que le permitiera ofrecer productos de alguna categoría en particular al usuario. Entonces ya ahí vamos entendiendo cómo se van extendiendo algunos modelos de negocio, otros modelos se van transformando, pero siguen teniendo vigencia y siguen teniendo esa parte innovadora que nos puede permitir entender de otra manera el mismo mercado de la moda, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos dando una idea de qué es lo que podemos encontrar. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Esta frase me fascinó porque encaja perfecto cuando estamos hablando de innovación. No podemos creer que por el simple y sencillo hecho de hacer las cosas como siempre se han hecho, ahorita van a seguir funcionando. Hemos visto una gran cantidad de cambios que nos han permitido visualizar nuevos panoramas dentro de esta industria que es tan rica y tan variada que necesitamos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos. El último punto habla acerca de los métodos de innovación. El principal método de innovación que veo aquí que puede aprovecharse es precisamente el tema de los procesos. Los procesos es en donde más podemos innovar. No solamente los procesos de teñido o los procesos de grabado, no, los procesos del negocio.
los procesos de cómo hacemos las cosas, buscar la manera de ser más eficiente en nuestra producción, buscar la manera de ser más eficiente en nuestra distribución, buscar la manera de ser más eficiente en nuestra mercadotecnia. Todo esto puede aunar muchísimo a métodos innovadores que nos van a permitir encontrar nuevos mercados, que nos van a permitir definir nuevas propuestas, incluso podemos generar nuevos productos gracias a estos métodos para aprovechar la facilidad que nos están permitiendo. Y bueno, no me queda más que agradecer por el tiempo que invierten para escucharme, para ver esta presentación. Espero realmente, mis conferencias normalmente no resuelven la vida, sino reflexionan acerca de ella. Yo busco principalmente que tengan un punto de criterio distinto, ¿no? No me crean todo lo que les digo, compruébenlo. Eso va a ser la mejor manera de cómo estar seguro en dónde estamos parados desarrollando nuestros emprendimientos. Es muy importante que tengamos muy claro que el producto no puede existir si no existe el mercado. Entonces, para poder generar un producto, primero tenemos que identificar correctamente este mercado. Y una vez que ya tenemos claro el mercado, tenemos que tener muy clara qué necesidad vamos a cubrir. De ahí partimos para poder definir nuestra propuesta de valor y dejar sumamente claro por qué nos deben de comprar a nosotros y no a la competencia. Nuevamente agradezco muchísimo a Innova Moda por permitirme este espacio para poder compartir un poco de esto que me apasiona tanto, que es el emprendimiento, esto que es el entender a los mercados, el conocer cómo poderlos desarrollar. Y les agradezco nuevamente su tiempo para haber participado en esta conferencia. Les dejo mis contactos, les dejo la información. Síganme en Instagram, @JacobPulido, y pregúntenme lo que quieran. Con todo gusto yo les respondo. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios. Voy a darme una vuelta para revisarlos y con todo gusto trataré de responder los más que se pueda. Hasta luego y muchas gracias. Nos vemos. Adiós. No me queda más que agradecer a Jacob Pulido por esta charla. Quienes nos siguen, de seguro estuvieron tomando nota de toda la información y conceptos que compartimos desde Innova Moda. Vamos con Carolina Lomas, quien nos presentará a nuestro siguiente conferencista. ¿De qué estamos hechos? ¿Del plomo que inmoviliza nuestras piernas o de la fuerza que nos empuja a moverlas? ¿Somos fragmentos de tiempo esperando eclipsar o destellos luminosos abriéndose paso? Es verdad que moverse cuando nadie más lo está haciendo no es fácil, pero ¿qué cosa que vale la pena lo es? ¿Qué esfuerzo no implica un riesgo? Cuando el temor es grande, las convicciones deben ser fuertes. Y creer en lo que hemos construido durante estos 36 años. Creer en las personas, en nuestros sueños, creer en nuestro trabajo. Porque estamos hechos de las decisiones que tomamos y decidimos movernos. ¿Será más difícil? Sí. ¿Habrá que trabajar más? El doble, pero valdrá la pena. Porque el sueño no es de uno, sino de muchos que hemos encontrado cómo sí hacer aquello que nos dijeron era imposible. Basta que una pieza de este engranaje que es México se mueva para que el resto lo haga. Para dejar de escuchar las historias de otros y comenzar a contar la nuestra. Ser nosotros quienes diseñemos nuestro destino. Lo hicimos con la convicción de que el futuro lo diseñamos nosotros. De que esa mano invisible que interviene en los destinos no es otra que la nuestra actuando. Diseñamos para los que se arriesgaron. Diseñamos para México y diseñamos para el mundo. Primero debo probarla.